Bloomberg informa de que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán siguen intactos y de que no se pueden destruir realmente debido a su ubicación dentro del país. También están, por supuesto, los informes que el CENTCOM ha reconocido sobre el avión cisterna KC-135 derribado sobre Irak. Otro, según creo, aterrizó con éxito en el Mediterráneo, en Israel. Hay informes de que el USS Gerald Ford ha sufrido incendios misteriosos a bordo y que el USS Lincoln, según Irán, se ha retirado debido a los daños sufridos en un enfrentamiento con una pequeña embarcación iraní. Ahora incluso circulan informes de que Estados Unidos va a enviar entre 2.500 y 5.000 Marines de nuevo al despliegue en Oriente Medio, lo que en la práctica supone una escalada de esta guerra. Estados Unidos es como un hombre que se ahoga tras el naufragio del Titanic, intentando agarrarse a algo solo para mantenerse a flote. Y aunque logres mantenerte a flote, acabarás muriendo de frío en el agua. Estados Unidos ha iniciado una guerra que no puede ganar, porque en última instancia, para ganar y tomar el control de esta situación, necesitaría tropas sobre el terreno. Solo que harían falta unos 4 millones de soldados. Quizá podrían apañarse con 3 millones. Y esos 3 millones sufrirían pérdidas catastróficas intentando tomar el control de Irán. Sabes, empecemos por la mentira que se le está contando al público estadounidense de que este KC-135, un avión cisterna, simplemente se estrelló. Explícame cómo se estrelló. Normalmente, cuando todo funciona perfectamente, salvo que llegue al catastrófico ese que no ocurrió, que sorprendió, la pers stala fafhachikchido. Quiero decir, sé lo que pasó, lo derribaron. Pero vayamos con la historia del Pentágono. Que se estrellaron. Vale, normalmente te estrellas al despegar, que es uno de los momentos más peligrosos, porque un motor falla o la carga se desplaza. O te estrellas al aterrizar. De nuevo, algo mecánico falla o hay un clima terrible. Ya sabes, te pilla una tormenta de arena. Pero nada de eso ocurrió. Este avión no se encontraba con mal tiempo. Entonces, ¿cómo pasa un avión de volar a, digamos, 25.000 pies o 20.000 pies a estrellarse de repente en el desierto? ¿Cómo funciona eso? Pues funciona porque fue derribado. Bien, así que el Pentágono miente sobre eso, porque no quiere que las cifras de bajas aumenten y reflejen lo que realmente está ocurriendo. Y la semana pasada tuvimos una pista sobre la naturaleza de las bajas, cuando el miércoles de la semana anterior, el 4 de marzo, se publicó un memorando en el Centro Médico Regional de Landstuhl, en Alemania. Landstuhl es el hospital que sirve como principal punto de paso para los soldados heridos en combate, donde son enviados primero para ser estabilizados antes de poder subir a un avión y regresar a Walter Reed en Bethesda, Maryland. Y yo conocía bien Walter Reed. De hecho, vivía a unas 4 o 5 manzanas al norte, en West Virginia Avenue. Así que lo que vimos el miércoles de la semana pasada, el día 4, fue que Landstuhl emitió un memorando diciendo: oye, todas las mujeres embarazadas que estén pensando en venir aquí a dar a luz, piénsenlo otra vez. No vais a poder venir aquí. Estamos cerrando los servicios de maternidad porque tenemos que centrarnos en nuestra misión principal. Ahora bien, no escribieron ahí que la misión principal es atender a los heridos de combate, pero esa es su misión principal. Ese mismo día, o quizá al siguiente, en la edición del periódico Stars and Stripes, de allí, a unos 16 kilómetros al este de Landstuhl, hay otra base militar estadounidense llamada Kaiserslautern. Y Kaiserslautern lanzó un llamamiento diciendo: oye, necesitamos donantes de sangre. Rápido. Emergencia. Emergencia. Así que eso te indicaba de inmediato que había más que unos pocos heridos llegando a Landstuhl. Y luego, el jueves por la noche, no recuerdo si fue el jueves o el viernes, recibí las primeras fotos de 3 grandes autobuses de transporte médico.
La furgoneta implica algo más pequeño. Esto es mucho más grande que una minivan. Estaba aparcada en la base de la Fuerza Aérea de Andrews y era un transporte médico de Walter Reed. Así que estaban recogiendo, ya sabes, los pacientes que salían de Landstuhl, aterrizaban en Andrews y eran llevados a Bethesda, a Walter Reed. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Muchas bajas, más de las que mencionan. Una de las bases se ha quedado sin, ya no tiene sistema de defensa aérea. Ha desaparecido. Así que, de ahora en adelante, las tropas estadounidenses que siguen allí no tienen defensa contra ataques con misiles y drones. Ninguna. Si Irán decide intensificar los ataques allí, habrá muchas bajas. Fue la resistencia iraquí la que se atribuyó el derribo del avión cisterna KC-135, en el que perdieron la vida, creo, 6 miembros del personal estadounidense. Irán está haciendo que los precios del petróleo suban mediante el cierre del estrecho de Hormuz, ahora alrededor de $100 por barril, o acercándose a esa cifra. Fluctúa, pero en general la tendencia es al alza. También tenemos noticias de que los marines van a ser desplegados en Oriente Medio. La Guardia Revolucionaria de Irán está diciendo: adelante, estamos preparados para vosotros. Y probablemente viste las imágenes, Larry, del día de Quds. Allí estaban Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, y Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Todos estaban allí sin seguridad, en una enorme manifestación de millones de iraníes, sin escolta. Así que me gustaría saber si podrías comentar la posición actual de Irán. Oímos por parte de la administración Trump que están buscando rendirse. Me pregunto si estás de acuerdo con eso. No, Trump, como siempre, está mintiendo sobre eso. Así que déjame preguntarte, no eres un tipo militar. Quiero decir, tienes ciertos conocimientos, pero dime qué piensas. Bien, tenemos 2.500 Marines. Dame la misión. Dime qué van a hacer esos 2.500 Marines. Bennett, Moyut. Har vi informes min math? No estoy intentando. Sí, no intento avergonzarte con esto, pero lo que quiero que hagas es ayudar a explicar a la gente que quizá no tenga experiencia militar cómo ven que esto se está desarrollando. Y luego, quiero repasar si hay algún problema o no con la forma en que lo ves. Sí, no. Lo único que puedo ver, Larry, según cómo observo el mapa del campo de batalla en esta guerra, es lo que oigo desde el Pentágono y de esos llamados analistas militares, no oficiales, sin nombre. Parece que lo que quieren hacer es tomar la costa, o la isla de Karg, o algo por el estilo, algún tipo de operación especializada o dirigida. Eso parece ser, al menos visto desde fuera y sin tener la experiencia, lo que están planeando. No sé si estás de acuerdo con eso. Vale, así que tienes que llevar esos barcos. Los marines van a estar en los barcos. Desembarcarán desde esos barcos o saldrán en lanchas de desembarco, LST. Los botes que los llevan a la costa salen del propio barco. Pero eso significa que tienen que acercarse lo suficiente a la costa como para estar al alcance de los misiles y drones iraníes. Entonces, ¿cómo proteges esos barcos para que no los destruyan antes incluso de llevar a los marineros a tierra? No puedes. Pero supongamos que ocurre un milagro. Consigues llevar a esos marines a tierra. ¿Y luego qué? Then what? 2,500 sounds like a lot, but if you've got to cover 2.500 suena como mucho, pero si tienes que cubrir una milla de playa, no es tanto. Y luego, si te están atacando con drones, no tienes búnkeres en los que puedas meterte, estás expuesto. Así que van a ser atacados con drones, van a ser atacados con artillería. Y luego, cuando lleguen los soldados iraníes, los marines empezarán a disparar. Bueno, solo llevas cierta cantidad de munición contigo, y en ese tipo de tiroteo vas a gastar toda la munición que llevabas. ¿Cómo te reabasteces? ¿De dónde viene el reabastecimiento? Y supongamos que estás atrapado en esa playa durante 3 días.
de dónde viene el agua, de dónde viene la comida. Probablemente llevaba suficiente para comer un par de días con raciones MRE. You probably carried enough food to eat for a couple of days off of MREs. But my point in this is that Pero mi punto es que para dejar realmente una huella en un territorio tan grande como Irán, harían falta cientos, en realidad más de 2 millones de soldados, siendo sinceros. Entonces, ¿dónde los reunirías? Porque ya sabes, solo para mostrar cuánto han cambiado las cosas en 23 años. Hace 23 años podíamos desplegar un número enorme de tropas en Kuwait y Arabia Saudí. Eran visibles desde el espacio. Pero Irak no tenía capacidad de drones entonces, y su fuerza aérea no era capaz de atacarnos. Tenían algunos misiles Scud, pero no muchos. Así que podíamos reunir allí 160,000 soldados en Kuwait sin problema. Hoy no podrías hacer eso. Hoy estarían completamente expuestos a ataques con misiles, ataques con drones. Y cualquier concentración de tropas, como hemos visto en la guerra de Ucrania, se convierte simplemente en una masacre. Porque tanto los rusos como los ucranianos han aprendido que no se deben concentrar tropas. Russians and Ukrainians have learned you don't mass troops. That's no longer viable in the age of drones. Eso ya no es viable en la era de los drones. Así que sí, esa gente que habla de, ya sabes, poner tropas sobre el terreno, no sabe de qué está hablando. Y yo, de hecho, ¿hace 16 años fue? 17, quizá un poco más. Trabajé específicamente en un ejercicio para las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que en ese ejercicio entraban en Irán para atacar un objetivo donde había material nuclear bajo tierra. Y solo diré que la lección aprendida de ese ejercicio fue: no lo hagas. Puede parecer bien sobre el papel, pero en la práctica no lo hagas. Y aunque haya pasado el tiempo, no me importa qué tecnología hayamos desarrollado, esa misión no se ha vuelto nada más fácil. That mission hasn't gotten any easier at all. Maybe you can talk about the full scope. Quizás puedas hablar del alcance completo de lo que podríamos llamar el campo de batalla en este momento en la guerra, porque es enorme. Incluye lo que está ocurriendo con el estrecho de Hormuz y el cierre muy agresivo por parte de Irán. Hemos visto un buque alcanzado, un buque vinculado a las mareas, y hemos visto ataques en el Golfo Pérsico. También han alcanzado buques allí. Y por supuesto, está Israel, donde cada día llegan misiles. Hezbollah e Irán están colaborando. Y luego está la situación regional más amplia, donde las bases militares estadounidenses, así como los activos navales de Estados Unidos, siguen siendo atacados constantemente. Así que me gustaría saber si podrías repasar en qué punto nos encontramos ahora en lo que respecta a la operación de Irán, Promesa Verdadera 4, y su estrategia general. ¿Cómo está influyendo en las acciones de Estados Unidos y de Israel en este momento? Influencing U.S. actions and Israeli actions at this time. So Iran, I think, accurately assessed. Así que Irán, creo, evaluó con precisión tanto la situación táctica como la estratégica al inicio de esta guerra, que las fuerzas estadounidenses estarían basadas en lugares como la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí, en Bahrein, donde se encuentra el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos, en Kuwait, en 4 bases y aeródromos distintos, y lo mismo en Qatar, en la base aérea de Al Udeid, sede del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas. En menor medida, también hay algunas en los Emiratos Árabes Unidos. Así que, entre todos esos lugares, probablemente unas 13 bases. La confianza de Estados Unidos residía en que sus sistemas de defensa aérea serían capaces de repeler cualquier ataque de Irán, y a su vez, que podrían utilizar esas ubicaciones para lanzar ataques contra Irán que éste no sería capaz de contrarrestar. Into Iran that Iran would not be able to fend off. Well, it's true that the attacks inside Iran came off largely. Bueno, es cierto que los ataques dentro de Irán se llevaron a cabo en gran medida sin contratiempos. El ayatolá Ali Khamenei fue asesinado, junto con el ministro de Defensa, el jefe del mando de la Guardia Revolucionaria iraní y otros. Pero una hora después de ser alcanzado, Irán comenzó inmediatamente a contraatacar. La estrategia tenía 2 objetivos. Primero,
eliminar esos enormes y carísimos radares que se utilizaban para detectar lanzamientos de misiles, determinar ubicaciones de amenazas y supervisar el tráfico aéreo en toda la región, hasta unos 5.000 kilómetros. Y segundo, identificar amenazas marítimas y mantener la comunicación con los principales activos navales estadounidenses. And to be in communication with key U.S. naval assets. Within 3 days, Iran had knocked out. En 3 días, Irán había inutilizado todos sus radares y también había comenzado a destruir metódicamente edificios clave en cada una de esas bases militares estadounidenses, en Arabia Saudí, Qatar, Al-Udeid y Bahrein. Creo que el mayor daño se ha producido en la instalación naval de Bahrein. Ya no es realmente utilizable. Y para usarla, habría que hacer entrar un buque de la Marina por el estrecho de Hormuz. Serían un blanco fácil. Así que esa instalación, a efectos prácticos, está muerta. Parece que la base aérea Príncipe Sultán ha sido arrasada. Están apareciendo imágenes por satélite que muestran la destrucción de al menos 5 KC-135, que son aviones cisterna. Así que, sumando los destruidos en tierra y el que fue destruido ayer en Irak, son al menos 7 los que se han perdido. Esos 7 fueron diseñados para poder abastecer de combustible a 5 aviones cada uno durante una misión. Así que ya sabes, eso supone un golpe bastante grande para las capacidades de Estados Unidos. Estados Unidos se ve obligado a retirar a su personal de esas bases y a reducir sus actividades militares allí. Y con los radares fuera de servicio, han negado a Israel cualquier tipo de aviso anticipado, quizá 1 minuto o 2 como mucho, de un ataque con misiles entrante. Así que, en cuanto a objetivo de Estados de capital liderazgo ha fracasado. El objetivo de debilitar apoyo a la República Islámica ha fracasado de forma rotunda. Más bien, todo lo contrario. El apoyo al gobierno a la República Islámica aumenta en incrementos sin precedentes. No han visto nada parecido desde que Irak atacó a Irán en septiembre de 1980, al comienzo de la guerra entre Irán e Irak. El ejército no puede proteger a Israel de los ataques con misiles. Siguen llegando e impactando. Israel cuenta con un sistema de defensa en varias capas. La primera capa es la cúpula de hierro, que se encarga de las amenazas subsónicas. La siguiente capa es la onda de David, para algunos misiles balísticos. La tercera capa es el misil Patriot, que se supone que debe interceptar misiles balísticos, pero no lo consigue. Y la última es el sistema THAAD, de defensa de área a gran altitud terminal. Esos han sido destruidos. Los radares que los operaban han sido destruidos, por lo que ya no funcionan. This is Mossad Pezeshkian, the president of Iran. Este es el presidente de Irán del Mossad. Camina libremente entre el pueblo iraní, sin un equipo de seguridad. Es toda una declaración. Lo mismo ocurre con Ali Larijani, que es el secretario del Consejo de Seguridad iraní. Estas eran las imágenes que se estaban compartiendo. Pero quería preguntarte, ¿qué determinará esta guerra? Irán ha dicho que ellos dictarán lo que ocurra en esta guerra. No van a detenerse hasta obtener garantías internacionales de que la agresión cesará por completo y no volverá a repetirse. Es una exigencia muy, muy grande. Pero hay muchos acontecimientos aquí que no pintan bien, incluido este. Según el Financial Times, Estados Unidos ha consumido en solo 13 días munición equivalente a años de reservas, valorada en miles de millones. Y luego mencioné el tema del lanzamísiles. Quiero desplazarme hacia abajo porque se habla mucho de la superioridad aérea de Estados Unidos. Incluso Bloomberg tuvo que señalar que las operaciones aéreas se han complicado, que a pesar de que el 80% de las defensas aéreas de Irán han sido destruidas, armas difíciles de localizar como el misil 358, capaz de lanzarse desde pequeños vehículos sobre raíles fácilmente ocultables, han complicado las cosas. Entonces, ¿cree usted a Irán cuando dice que determinará lo que ocurra en esta guerra? ¿Y qué es exactamente lo que hará que esto llegue a su fin al final del día? ¿Qué opina usted?
thing to come to an end at the end of the day? What do you believe? Well, it'll come to an end when U.S. exhaustion, Bueno, panic, esto llegará a su fin cuando el agotamiento de Estados Unidos haga mella o cuando cunda el pánico por un colapso económico. No va a terminar porque Estados Unidos haya bombardeado 30.000 objetivos en Irán. Eso no servirá de nada. Irán está ahora estratégicamente posicionado para, bueno, es un término burdo, pero creo que su fuerza expresiva lo capta bien. Irán tiene a Estados Unidos y al mundo cogidos por donde duele. Y cualquiera que haya estado en esa posición sabe que no tienes mucho margen de maniobra ni muchas opciones. Básicamente, tienes que aceptar lo que se te ofrece. La primera exigencia de Irán, creo, son las sanciones. Las sanciones económicas deben levantarse. Ya sabes, el cálculo de Irán es este. Si Irán no hace nada, las sanciones económicas seguirán empobreciendo a Irán y al pueblo iraní. The economic sanctions will continue to impoverish Iran and the Iranian people. Now Iran has put the rest of the world in the same position that Iran was. Ahora Irán ha puesto al resto del mundo en la misma situación en la que se encontraba, enfrentándose a precios más altos, una inflación desbocada y un suministro reducido. Y por tanto, esos países que son amigos de Irán están descubriendo que, ya sabes, pueden arreglárselas con un poco de ayuda de sus amigos. Así que Irán tiene todos los incentivos para seguir reteniendo el flujo de petróleo, gas natural licuado y urea del Golfo Pérsico. Hay que entender que aproximadamente 1/3 de los fertilizantes del mundo depende básicamente de lo que sale del Golfo Pérsico. En realidad, más de 1/3. Y ahora mismo estamos en temporada de siembra en el hemisferio norte. La gran mayoría de las tierras cultivables del mundo se encuentran por encima del Ecuador, así que ahora es temporada de siembra. The equator, and so it's now the planting season. And without fertilizer, Y sin fertilizante, algunos cultivos en ciertas zonas no crecerán. Así que, cuando termine la temporada de siembra y los cultivos no estén creciendo, y luego llegue la cosecha, nos encontraremos con inseguridad alimentaria, escasez de alimentos, dentro de 6 o 7 meses. Eso va a ocurrir. Habrá escasez de alimentos en 6 meses. Está garantizado. El coste del petróleo y del gas natural licuado ya está haciendo subir los precios en todo el mundo. Estados Unidos debería ser uno de los menos afectados, porque obtiene solo una pequeña cantidad de petróleo del Golfo Pérsico. Sin embargo, donde yo vivo, he visto un aumento de unos 70 céntimos en el precio de la gasolina por galón en poco más de una semana, quizá una semana y media. in a little more than a week and a half. So if this keeps going at this rate. Así que si esto sigue a este ritmo, voy a salir más tarde hoy y echar un vistazo a ver si ha subido aún más. Sospecho que sí. El diésel ha subido $1.30 en los últimos 12 días. Así que $1.30, cuando sumas eso al precio del combustible para un diésel, ya sabes, tienes 100 galones en uno de esos camiones y ha subido $1. Estás añadiendo $100 más en costes. Bueno, eso se traslada a las personas que pagan por la comida. Esos camiones transportan alimentos y otros bienes, así que los costes de transporte aumentan y eso va a incrementar los precios de esos productos en las tiendas. Las cosas necesarias, como los huevos, vale, tendrás que taparte la nariz y comprarlos. Pero otros artículos de lujo que no necesitas, dirás, voy a pasar, no voy a comprar eso. Antes de miscreer, si un bien esta inflación, declive económico, con subidas de precios. Es un doble golpe. Lo experimentamos en los años 70, mucho antes de que tú nacieras. Es algo malo y va a generar una auténtica reacción política contra Donald Trump. Anoche hice un análisis de teoría de juegos y está publicado en sonar21.com. Animo a la gente a leerlo. Básicamente, me hacía la pregunta: si Irán se ve amenazado por Israel con el uso de un arma nuclear, ¿cuál es el mejor curso de acción para Irán? Y la respuesta es que, además de mantener el control sobre lo que entra y sale del estrecho de Hormuz, Irán debería construir de inmediato un arma nuclear, de forma encubierta, más de una, y luego anunciarlo. Así Israel quedaría advertido y Estados Unidos también.
De acuerdo, ahora tenemos la bomba nuclear, la bomba que siempre os ha dado miedo. La tenemos ahora y la usaremos si es necesario. Probablemente eso sea lo único que pueda salvar. That'll be likely the only thing that'll save Iran from being a victim of a nuclear attack. Irán de ser víctima de un ataque nuclear. Creo que esta realidad se está volviendo cada vez más evidente a medida que avanza la guerra, que sin importar las limitaciones, el número de acontecimientos humillantes, la reacción pública o el desacuerdo de la opinión pública general, de la opinión pública mundial o de la opinión pública estadounidense, nada de esto parece estar deteniendo en este momento la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y, como has dicho, lo único que podría detenerla temporalmente es la crisis económica. Pero eso no cambia la orientación general que Estados Unidos y, por supuesto, Israel tienen hacia Irán. La conclusión a la que llegas es que esta guerra no será lo que derribe a Irán, sino que es la amenaza de un arma nuclear, un ataque nuclear, la que causará muchos problemas en el futuro. Bueno, sin duda es un factor que se está teniendo muy en cuenta. Lo otro que hay que observar y comprender es que el nuevo liderazgo en Irán, bajo Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei, es el hijo de su padre, y sin embargo no lo es. Es algo que creo que Irán no ha tenido en varios siglos, un profeta guerrero. Mojtaba provenía de una familia especial. Quiero decir, cuando comenzó la guerra entre Irán e Irak, quiero dejar claro qué país la inició, así que la guerra Irak-Irán, allá por 1980, Mojtaba era, creo, un chico de 17 años. Su padre aún no era el líder supremo, pero ocupaba un alto cargo en la jerarquía, como asesor del Ayatollah Khomeini. De hecho, Khomeini había designado a Ali Khamenei como su sucesor. Y ya sabes, vemos cómo les va a los hijos de los tipos ricos. Hunter Biden sirvió en la guerra global contra el terrorismo solo el tiempo suficiente para colocarse con cocaína y que lo expulsaran. Eric Trump, Donald Trump Jr., no. Oye, ¿Barron Trump se está alistando ahora? No. Así que ya sabes, estos hijos favorecidos, como decía aquella vieja canción sobre los hijos afortunados, no luchan. Mojtaba Khamenei sí lo hizo. Empezó con 17 años, vio combate, vio morir a compañeros y amigos, le dispararon. No sé si resultó herido, pero sirvió con honor. Y ya sabes, es un hombre que sabe lo que es estar realmente en una guerra y enfrentarse a la muerte. A eso le suma su fe religiosa. Así que Trump, ya sabes, Trump y los estadounidenses idiotas que siguen menospreciándole, piensan que es alguien a quien no hay que tomar en serio, que está en esa posición solo porque es el niño de papá. No, es un hombre hecho y derecho. Ha demostrado su hombría. Este tipo va por ahí con un par de agallas que harían que Donald Trump le tuviera envidia. Así que ese es el primer gran error que está cometiendo Occidente, juzgarle mal. Y creo que es un hombre de decisiones rápidas. Creo que han comprendido, tal como en el escenario que describí, que la estrategia óptima para ellos es conseguir una bomba nuclear de inmediato. Si su objetivo es proteger y preservar Irán, conseguir una bomba lo antes posible, porque entonces estarías en el terreno de Kim Jong-un. Hay límites a cuánto va a atreverse Occidente, francamente, a meterse contigo. La historia es nuestra guía. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Corea del Norte, con la RPDC. Estados Unidos ha considerado en múltiples ocasiones, no solo una o dos veces, atacar de nuevo a Corea del Norte. Y no lo ha hecho, al menos militarmente. Sanciones, sí, pero ni siquiera figura ya tanto en la estrategia de seguridad nacional. Ahora hablan más de China que de Corea del Norte en este momento. Estados Unidos cree tontamente que puede usar la fuerza bruta para obligar a Irán a rendirse o cambiar su comportamiento. Pero creo que esas amenazas de fuerza bruta van a tener exactamente el efecto contrario. Harán que Irán se dé cuenta de que tiene que ir aún más lejos e infligir más dolor a Estados Unidos. Y ese dolor llegará en el frente económico.
Esta guerra no solo está transformando la faz geográfica de Oriente Medio, o, si lo preferimos, el mapa geopolítico. La alianza anteriormente sólida en Arabia Saudí y Estados Unidos está muriendo en este momento. Se dan cuenta de que han sido traicionados por Estados Unidos. They realize they've been betrayed by the United States. I fully anticipate that at a minimum Saudi Arabia, but even Anticipo plenamente que, como mínimo, Arabia Saudí, pero quizá incluso los cataríes y los emiratíes, seguirán el mismo camino y buscarán relaciones más estrechas con Rusia y China, dejando de depender del petrodólar. Ya sabes, se liberarán de eso y pasarán a otra cosa. Así que esto es, ya sabes, Estados Unidos perdiendo el control del relato. Y, francamente, creo que pasarán semanas antes de que puedan convencer a Irán de abrir el estrecho de Hormuz al tráfico normal. Durante ese tiempo, verás cómo la posición de los Emiratos Árabes Unidos y de Qatar se deteriora rápidamente, porque en el pasado han dependido de ser una especie de patio de recreo para los ricos y famosos. playground for the rich and famous.